gustaría hablaros del diseño de productos y de cómo podemos pasar al diseño de experiencias. Creo que durante los últimos años hemos trabajado muy bien en el diseño de productos, hemos mejorado nuestros productos, hemos mejorado incluso los resultados de nuestros productos. ¿Está ahí bien? Pues, buen trabajo. Pero creo que este modelo empieza a sufrir ciertos síntomas de agotamiento. Y esto se debe al efecto pecera. ¿Qué es el efecto pecera? Tenemos una visión del producto, nos hemos centrado tanto en mejorar nuestros productos que ha llegado un momento en que nos parece que es el único océano que podemos explorar de cara a la innovación, de cara a innovar, de cara a mejorar. Hemos llegado a perder un poco la perspectiva y se nos ha olvidado que en realidad podríamos saltar fuera de ese recipiente, mirar la realidad desde otro punto de vista y encontrar nuevas oportunidades de mejora. Así que lo que hoy os vengo a proponer es cómo podríamos dar ese salto, salir de ese recipiente, abandonar un poco esa mejora del producto que empieza a ser un poco endogámica y empezar a diseñar experiencias. ¿Qué implica diseñar experiencias o por qué deberíamos dar este paso? Para empezar, porque es un paso bastante natural. No sé si os habéis dado cuenta, pero no compramos productos, compramos experiencias. Al menos en los países desarrollados, uno no compra el producto porque lo necesite para su supervivencia. Por eso, no nos basta solo con tener un producto que es eficaz, pero higiénico, que no tiene emoción, no nos transmite emoción, que cumple con la tarea, pero no va más allá. Necesitamos conectar con la experiencia del usuario. Necesitamos que el usuario experimente nuestro producto y que sea esa experiencia más amplia de lo que se puede enseñar. Os pongo algunos ejemplos. A mí me encanta el café. No soy nada de entendida de café, no soy capaz de distinguir una variedad de otra variedad, pero me encanta el café. Por un lado, por el contexto social que tiene su consumo, pero por otro lado, por el... Perdona. No hay problema. Por el propio proceso de compra del producto. Yo hace años me compré una cafetera de Cacillo, que es ese tipo de cafeteras, ¿sí? Y para comprar café para esa cafetera tengo que ir al centro de Pamplona, que es donde vivo, para poder comprar el café. Algo que me encanta porque no suelo ir habitualmente y es una excusa perfecta para acercarme, ¿no? Una vez que voy allá, he encontrado una tienda que vende café que es muy chiquitita, que es esa de ahí, que en la foto parece hasta grande, es una especie de pasillo largo, donde lo justo cabe una mesa de 2 personas y en la que puedes estar tomándote un café mientras la señora que atiende, que es una anciana adorable, te va contando cuándo tostaron el café, qué variedades nuevas le han traído, y mientras estás esperando a que te lo prepare, tu ropa se impregna de un olor que es increíble. Así que luego, cuando voy a mi casa y me preparo una taza de café, el sabor que percibo de ese café se ha incrementado una barbaridad solo por el recuerdo de las sensaciones que tengo de esa experiencia, ¿sí? Es algo que ha entendido muy bien la gente de Paper. No sé si conocéis esta aplicación, ¿sí? Es una aplicación para dibujar en la tableta y permite que gente que no es gran dibujante pues se sienta como tal. Cuando dibujas en ella con el dedo va cambiando el grosor del trazo según vas dibujando y tiene una serie de colores que ya armónicamente funcionan muy bien y han conseguido eso, que aunque no seas un gran dibujante, hagas unos grandes dibujos. Este control de la experiencia, este hacerte buen dibujante, ha provocado que tengan gran éxito. A partir de ahí han ido mejorando la aplicación, han metido nuevos pinceles, han metido mezcladores de colores, pero ha llegado un momento que en lugar de seguir mejorando el producto, lo que han hecho es mejorar la experiencia y para ello lo que han hecho es crear un lápiz físico, algo que se va de su negocio porque hasta ahora están centrados solo en el desarrollo de la aplicación, han creado un lápiz físico. ¿Qué hace este lápiz? Rememora la experiencia de dibujar como cuando éramos niños. Para empezar, es un lápiz de madera. No se parece en nada a los lápices del mercado. Puedes borrar con la parte de atrás y se te olvida que estás dibujando en una tableta. Este diseño de experiencias es algo que los que no lo han entendido nada, he traído un antiejemplo porque el otro día estuve y lo sufrí, es la gente de Renfe Cercanías de Madrid, ¿no? Ahora han colocado en Atocha un panel muy grande con colorines que te van diciendo, ¿no?, cuáles son las líneas que están en ese momento, cada línea tiene asociado un color y un nombre, pero luego bajas al andén y los trenes no llevan ni el color ni el nombre de la línea.
Y ya no te digo si estás en una estación un poco más alejada de Atocha, como por ejemplo Las Matas, que me sucedió a mí, y la estación no tiene ninguna referencia de cuál es el tren que está llegando en ese momento. Cuando subes a la vía no sabes el tren que llega a qué línea pertenece y, por supuesto, el tren tampoco tiene ni el color ni el nombre de la línea. Con lo cual te montas rezando porque no te hayas equivocado y vayas a ir a parar a otro lado que no es el que esperabas, ¿sí? Un diseño de experiencias que está cargado de ansiedad y de estrés y que no se resuelve de ninguna manera con un panel en Atocha. Por eso, lo que vamos a hacer es juntar dos piezas para conseguir lograr este diseño de experiencias. La primera es conocer al usuario, bastante evidente, ¿no? Pero conocer al usuario de verdad, no hacer actos de fe de cómo es el usuario para el que voy a diseñar la experiencia, no conformarnos solo con haciendo técnicas como, por ejemplo, el diseño de persona, sino realmente haciendo una investigación, una research de cómo son los usuarios, cómo van a vivir la experiencia que yo estoy diseñando, porque si solo me fío de los supuestos que tengo sobre ellos, es muy probable que caigan estereotipos o que me olvide de cuáles son los frenos que tienen ante mi producto o que me olvide de que no todos los usuarios son el mismo tipo de usuario, que hay usuarios extremos que quizá se van a comportar de forma no esperada, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que, aunque nos parezca que más o menos todas las personas tenemos una serie de patrones comunes que son extrapolables, y en parte es cierto, no somos demasiado predecibles. ¿Por qué? Porque las acciones que desempeñamos cada uno de nosotros vienen muy marcadas por nuestra experiencia, nuestras vivencias y nuestras creencias pasadas. Y nuestros pasados ni son iguales ni son extrapolables. Por tanto, no somos tan predecibles como nos gustaría, o como nos gustaría a los que diseñamos productos y experiencias. Por ello, lo que vamos a necesitar es hacer esa user research, esa pequeña investigación para saber cómo son esos usuarios. Y tampoco necesitamos una gran masa para ellos, nos basta con 6, 10, 12 usuarios como mucho. De hecho, con tener uno ya es bastante mejor que no tener ninguno, ¿sí? Y la segunda pieza que podemos utilizar para este diseño de experiencias es, por supuesto, no olvidar la experiencia, no olvidar el viaje. Algo que también parece muy fácil, pero os diré que, al menos en mi caso, después de unos cuantos añitos como UX, a veces en los proyectos, solo a veces, no hay el suficiente dinero, el suficiente tiempo, o queremos salir demasiado pronto al mercado y no nos da tiempo a investigar, o nos da miedo preguntar porque es probable que no nos guste la respuesta. Y entonces lo que sucede es que olvidamos que tenemos que conocer al usuario y que necesitamos conocer su experiencia y descubrir su viaje. Para ello, lo que podemos hacer es crear un mecanismo de compromiso. Un mecanismo de compromiso es un contrato que haces contigo mismo para no olvidar tus buenos propósitos por el camino, ¿sí? Como cuando decides hacer dieta, por ejemplo, ¿vale? Ese mecanismo de compromiso es atarse un mástil, como hizo Ulises, para tratar de no sucumbir al canto de las sirenas, o, en nuestro caso, utilizar un mecanismo de compromiso para no olvidarnos de la experiencia. Y ese mecanismo de compromiso, y por eso el título de la charla, es el Customer Journey. Aquí tenéis algunos ejemplos de alguno que hemos hecho nosotros. El Customer Journey es una herramienta por la que podemos pintar cuál es la experiencia del usuario desde antes de la interacción con el producto hasta bastante después e ir descubriendo muchos puntos de interacción. Esos puntos de interacción es muy interesante que los podemos descubrir incluso desde el principio del proyecto, ¿sí? Nos va a servir para descubrirlos cuando estamos definiendo cómo es el proyecto que vamos a construir, pero también cuando estamos haciendo la research, cuando estamos haciendo ideas para mejorar nuestro producto. Ahora lo vamos a ver. Os he traído un ejemplo para que veamos cómo se puede construir este Customer. Y os he traído un ejemplo que no es muy típico para que veáis que es extrapolable a cualquier cosa, ¿vale? El ejemplo es cómo podríamos hacer el viaje por la experiencia de un usuario que es una niña de 6 años con un producto que, como os digo, no es nada típico, que es la máquina de resonancia de un hospital, ¿sí? El producto en sí mismo está bien, está funcionando bien, cumple con su cometido. Por supuesto, podríamos seguir mejorándolo,
pero también ha llegado un momento de excelencia del producto que quizá el esfuerzo que hagamos no merezca tanto la pena. Entonces, lo que podemos hacer es pensar, ¿podemos mejorar la experiencia y no tanto el producto para este usuario que además no es nada típico tampoco, una niña? Vale, ¿cómo pintaríamos el diseño de esta experiencia? Lo que haríamos es poner cuáles son los puntos de interacción, de contacto del producto con el usuario, ¿sí? Todos los viajes comienzan antes de la interacción directa. En este caso sería, por ejemplo, cuando los padres deciden llevar a la niña al médico porque no se encuentra bien, ¿sí? Todavía no hay una interacción directa con la máquina, pero nosotros ya ponemos el primer punto de contacto. Los puntos se ponen en una escala de 100 a menos 100, indicando cómo de predispuesto está el usuario a continuar el viaje, ¿sí? Si lo pongo en negativo es que el usuario puede ser que abandone porque no se siente demasiado bien. A partir de aquí lo que vamos añadiendo es más puntos de interacción. Por ejemplo, cuando llegan al médico, el médico les manda al hospital, cuando salen del hospital y le vuelven a observar y le mandan a hacer una resonancia y va con sus padres a la sala de la resonancia, ¿sí? Todos estos serían puntos de interacción dentro del viaje. A partir de aquí lo que podemos es identificar cómo se siente el usuario en esos momentos. Si hemos hecho una research es muy fácil, porque ya hemos visto cómo se comporta, ¿sí? Y todos esos feelings, todos esos comportamientos del usuario en esos momentos del viaje, los vamos trasladando también al panel, con emoticonos, con literales, de cómo es la percepción del usuario en cada uno de esos momentos. Si hay momentos clave dentro del viaje en los que el usuario podría decidir no continuar, son momentos que se llaman momentos de la verdad. Estos momentos los señalamos de forma diferente dentro del viaje, ¿vale? En este caso rosas. El primer momento de la verdad sería cuando la niña ve la máquina, le empieza a traer pánico y se empieza a poner muy nerviosa, ¿vale? Aquí vemos cómo se siente hasta el punto en que tiene que ser sedada. Por cierto, que entre un 80 y un 90% de los niños que tienen que hacerse una resonancia necesitan ser sedados para pasar la prueba. Iríamos mostrando cómo se sienten y luego ya podríamos añadir, pues eso, que termina haciéndose la prueba, como está sedada ya en su momento de la verdad, no puede echarse para atrás, y como ya se va a casa con sus padres y en el viaje pues les va diciendo que no quiere volver más, ¿no? Lo genial del Custom Journey es que nos sirve tanto para productos nuevos como para productos ya sentados, nos sirve para identificar nuevas oportunidades, qué momentos son críticos dentro de la experiencia. Según el tipo de viaje que pintemos, podemos incluso indicar más cosas. Por ejemplo, en otro tipo de viaje podríamos querer indicar cuál es el contexto y el dispositivo con el que está viviendo esos momentos de interacción, ¿no? Pues con móvil en el metro, ¿sí? En este caso no aplica, pero en otro viaje podría ser. Y luego nos va a servir también para pensar nuevas ideas, ¿no? Ya tenemos, esto es la realidad del viaje del usuario, pero ¿cómo podemos mejorarlo? Tenemos que atacar aquellos momentos de la verdad y aquellos momentos que pueden prevenir momentos de la verdad. Por ejemplo, el momento en que la niña ve la máquina y entra en pánico. Es un momento en el que podríamos pensar ideas para mejorarlo. Las ideas que se nos van ocurriendo las vamos añadiendo al panel, ¿sí? Son mejoras que voy añadiendo. O incluso podríamos decir, bueno, si se nos ocurre algo para el momento en que le dicen que le van a hacer la prueba, es incluso mejor porque no está todavía en ese momento de estrés. El Customer nos va a permitir pensar ideas que hacen que ese diseño de productos se exporte y podamos empezar a imaginar diseños de experiencias que pueden llegar a ser increíbles. Increíbles como que en lugar de hacerte una resonancia puedas ir a vivir una aventura a una isla pirata, ¿sí? Esta es una de las soluciones que se pensó para este viaje de usuario. O en vez de ir a una isla de los piratas, puedas ir a acampar en un camping, o puedas ir en un submarino amarillo, o puedas estar tumbado en una lancha en la que tienes que estar quieto, 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 porque igual tienes suerte y ves peces saltando de un lado a otro, ¿sí? Es un cambio en el que el producto no se toca, se piensa en cómo mejorar la experiencia de ese usuario que la va a vivir y que incluso, como os decía, esto mejoraría, por ejemplo, el momento de interacción en el que el niño ve la máquina, pero en el momento en que le contamos que va a hacer una resonancia no es lo mismo decirle que vamos a hacerle una prueba médica que va a ir a pasar un rato en la isla de los piratas.
El padre de la economía conductual dice que somos el resultado de nuestros recuerdos. No es que adoremos los buenos productos porque sean buenos, sino que los adoramos porque tenemos buenos recuerdos de ellos, porque nos hacen vivir experiencias que son únicas y que formarán parte de nuestras vidas. Experiencias que estoy segura que a partir de hoy todos vais a animaros a crear. Muchas gracias. ¿Preguntas? Venga. ¿Dónde está el mayor inconveniente para trabajar con los clientes? Perdón, ¿la repito? ¿Cuál es el mayor inconveniente? Ya es que pierde la emoción. ¿Cuál es el mayor inconveniente que encontráis cuando trabajáis con clientes para que colaboren al construir una experiencia de este tipo? Muchas veces es que si no hemos hecho una research porque, lo que digo, ¿no? O no hay presupuesto, o no nos lo hemos planteado así, podemos llegar a pintar ese viaje bajo supuestos, ¿no? Y en realidad todos los puntos de interacción son puntos que damos por hecho que se van a producir así. Pero lo bueno de esta técnica es que al plasmarlos y decir, el usuario va a hacer esto y se va a sentir de esta manera, empiezan a salir o empiezan a quedar tan evidentes el montón de supuestos que hay y cómo estamos elaborando hipótesis que no se basan en nada, que puede ser una excusa perfecta para hacer la research que no hemos hecho hasta ese momento. Entonces, en realidad, creo que escenifican la necesidad de entender muchísimo mejor al usuario, que igual hasta ese momento el cliente no lo ha terminado de ver. Sí. ¿Haces un viaje para cada tipo de cliente que tengas? Sí, porque en realidad cada usuario, como os decía, es muy particular. Sus acciones es muy probable que sean diferentes de las de otro. Pero sí que suele ser muy curioso, cuando haces varios, hay ciertos momentos dentro de la interacción con tu producto que se repiten. Esos son los que vas a poder trabajar y va a favorecer a muchísimos usuarios. Y luego vas a detectar otros puntos que vas a tener que valorar si te interesa o no, o si estás en disposición en ese momento de hacerlos. Pero sí que es un viaje por usuario. No hay viajes genéricos para todo el mundo. Sí. David. Gracias. Cuando tienes un producto de gran consumo, es decir, que tu usuario teórico es cualquiera, infinito el número de posibilidades de viajes, ¿cómo trabajas? Porque yo me resisto a hacer pruebas con usuarios porque tengo miedo de que si la muestra es muy sesgada, y te hablo de 5, 6, 7 personas, me den insights que no sean reales. Vale. Y supongo que me pasaría lo mismo con esto. Vale. Dos ideas, a ver si te vienen guay. La primera, justo ahora estamos trabajando con un producto que es para todo el mundo. Eso es muy complicado de cara a, por ejemplo, comprobar hipótesis, ¿sí? Yo puedo dibujar el customer antes de salir al mercado, o sea, ir a un usuario y testarlo, pero es muy difícil elaborar las hipótesis. Entonces, nosotros el truco que hemos encontrado es pintar varios y encontrar esos puntos comunes, ¿no? Y decir, es que en realidad mi producto aquí, para diferentes tipos de usuario, se va a comportar de forma diferente. Entonces, voy a escoger tipos de usuario y lo testo con ellos, pero solo puedo testar aquellos puntos que son comunes, ¿sí? No sé si en esa parte te resuelvo. Y luego, te iba a responder algo que me vendrá, supongo, y si no en el pasillo. Sí, por aquí. Sí. Yo quería comentarte que distintos tipos de roles tienen que participar en ese viaje. ¿Qué distintos tipos de roles deberían de participar en ese tipo de viaje, aparte del usuario o usuarios, y aparte de un skill más de experiencia de usuario? Dices a la hora de diseñarlo, ¿no? Sí, en este diseño. No sé si hay alguno más, tal vez no, ¿sabes? Me quedo con la duda de si... Es como lo de... vale, ahora me ha venido. Es como lo de si un usuario 5 o 6... O sea, todas aquellas personas que van a poder percibir cosas distintas del producto o el conocimiento de este viaje
puede ayudarles luego en el trabajo que van a desempeñar, lo mejor es que estén. Igual que en un arranque de proyecto, lo ideal es que estén todas aquellas personas que tienen algo que decir o algo que aportar después en el proyecto, tanto mejor. Porque esa visión de usuario a veces se pierde porque quizás solo lo tiene en la cabeza pues el experto de usuario sí. Entonces, te diría, desde luego, el dueño del producto y el UX, por supuesto, pero todo aquel que tiene o va a tener que pensar en el usuario mientras hace el producto, que es todo el mundo, mejor si pueden participar. Porque ya no es solo cómo van a participar en la creación del viaje, sino que entiendan la importancia de ese viaje. Porque seguro que luego se les puede ocurrir ideas geniales para resolver puntos de contacto que igual al UX no se le han ocurrido o al de negocio no se le han ocurrido, ¿no? Y David, a lo que decías de cuántos usuarios, lo bueno de este tipo de técnicas y de investigación de usuarios es que, como es investigación cualitativa, en realidad te bastan unos poquitos usuarios porque no estás tanto intentando extrapolar un comportamiento a la gran mayoría, sino entender la experiencia a nivel profundo de una serie de personas. Luego es muy probable que eso te sirva para hacer ciertas teorías, ¿no? Joder, pues estos comportamientos se derivan en... Pero no es un causa-efecto, no es una investigación cuantitativa de lo voy a llevar a 100.000 personas y entonces lo que salga es una regla, ¿sí? Pero aprender de la experiencia en realidad no queda sesgado porque haya sido a 6. Te estarás perdiendo igual un 20% de conocimiento que sí encontrarías en una investigación cuantitativa, pero que nunca va a ser tan rica como esa investigación cualitativa porque es experiencias. Las experiencias siempre tienen que ser personales. Sí. Vale. Última pregunta, me dicen por aquí. Sí. El input lo que examinas, ¿no?, de la métrica esa que pones ahí emocional, ¿siempre es emocional? Es decir, ¿hay otros parámetros, otras métricas, no sé, a nivel de que sea práctico, que cumpla la función, no sé? O que me gustaría que pusieses algún ejemplillo más diciendo, bueno, pues hemos visto aquí el ejemplo que has dado es emocional. No sé si hay otras Sí, o sea, en realidad puede ser que la razón por la que termine abandonado un viaje sea que no es práctico, ¿sí? Pero la causa de ese abandono siempre es emocional, ¿sí? Por ejemplo, en la máquina en la de resonancia resulta bastante claro, pero en un viaje de una aplicación en la que un usuario tiene que hacerse un logueo, pues igual llega y simplemente por tener que registrarse es un momento de la verdad porque dice, qué pereza, otro registro, ¿vale? No hay frustración grande, no hay gravedad, pero es muy probable que no continúe el viaje. Entonces, a nivel de escala no está muy predispuesto y a nivel de sentimientos está frustrado, posit rojo porque puede ser que luego no continúe. Vale, gracias. Pues nada, muchas gracias a todos.